En el segundo bloque del programa conversamos con el economista y empresario inmobiliario Manuel Ferreira. Él nos señala que es necesario mejorar el sistema de catastro y el rediseño de los créditos hipotecarios. Yo creo que nosotros estamos en una situación bastante peculiar con relación al mercado inmobiliario. Uno de los temas, hay una demanda de viviendas importante. Esa demanda de vivienda también tiene que estar atada a la cantidad de créditos que hacen falta, ¿verdad?, para cubrir esa demanda. Uno de los temas que se vuelve importante, si bien la Agencia Financiera de Desarrollo fundamentalmente es la que está generando los recursos necesarios y con plazos razonables para que eso ocurra. La gran traba que se tiene hoy es el catastro, el sistema de catastro. Y ese sistema de catastro que afecta básicamente a tres entidades: por un lado las municipalidades, por otro lado el Servicio Nacional de Catastro y finalmente el registro público. Ahora, con la nueva ley que se unifica el catastro con el registro público, esperemos que estos problemas se vayan resolviendo. Pero el problema es que la burocracia es tan grande que en general una de las cosas que ocurren es muchas de las unidades que están en venta no tienen cuenta corriente catastral. Al no tener cuenta corriente catastral no pueden ser financiadas. ¿Por qué? Porque en general hay una exigencia por parte de las entidades bancarias de que ese financiamiento se haga a través de un crédito hipotecario, y para constituir la hipoteca hace falta el título, y para el título hace falta la cuenta corriente catastral, ¿verdad? Entonces, acá hay un problema, que es que la oferta de departamentos es mucho más grande que la cantidad de departamentos que tienen catastro, que tienen cuenta corriente catastral. Entonces, esa gran demanda que existe tiene muy poco acceso, porque en realidad los financiamientos de los emprendimientos que se hacen son financiamientos que se pueden dar a un corto plazo y hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, un máximo seguramente de 2 años es el máximo al que se puede llegar con ese tipo de financiamiento. No se va a poder superar esa barrera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el pool de inversionistas o el pool de compradores es solamente aquel que tiene la capacidad de comprar con un crédito de corto plazo, no aquel que tiene capacidad de comprar con un crédito de largo plazo. Entonces, ahí hay una necesidad de un rediseño de los créditos hipotecarios que existen hoy, que son créditos que tienen que tener otro tipo de garantías. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los bancos ya están usando, después de muchos años, se ha conseguido instalar la garantía fiduciaria como una garantía interesante para las entidades financiadoras. Y la otra que se tiene que hacer es también empezar a convertir, así como hoy las entidades desarrolladoras son sujetos, digamos, de control por parte de la Secretaría de Lavado de Dinero, también deberían poder convertirse en alguna manera en entidades intermediarias bajo ciertas condiciones. Creo que también se podría trabajar en eso, porque son los interesados al final en financiar este tipo de operaciones. Yo creo que en la medida en que ese tipo de posiciones o políticas vayan desarrollándose, es también en la misma medida en que vamos a ver un auge mucho mayor en el sistema inmobiliario paraguayo. Por un lado, los fondeadores, en este caso fundamentalmente la AFD, debería empezar a ver la posibilidad seriamente de hacer dos cosas. Por un lado, desarrollar un sistema fiduciario que funcione bien, que creo que eso sí se puede hacer. En el momento que se está construyendo un edificio, ya se pueden poner los recursos dentro del
del edificio, ya se pueden poner el terreno dentro del edificio y obviamente la parte que ya está construida, pero eso toma tiempo, toma posiblemente 2 o 3 años la construcción, dependiendo del tamaño, obviamente, del edificio. En ese marco de cosas, con esas garantías y con ese esquema cerrado, yo creo que sí ya se pueden conceder créditos de largo plazo, pero las entidades financieras deberían poder aceptarlas. Creo que esa es una salida. La otra salida que es importante es que de alguna manera las entidades desarrolladoras, y esto la AFD hoy tiene una ley adaptada que puede hacer esto, puedan constituir fondos conjuntamente, o si son muy grandes seguramente individualmente, puedan constituir fondos, y esos fondos que se constituyen puedan ser fondos que puedan de alguna manera recibir recursos directos de la Agencia Financiera de Desarrollo y otorgar los créditos directos, porque al final el banco está medianamente interesado en conceder el crédito, pero el que está altamente interesado en conceder el crédito es el desarrollador inmobiliario, que es el que está vendiendo y poniendo en riesgo su patrimonio para hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que con algunos ajustes se podría trabajar en fondos de ese tipo, y esto le da una dinámica muchísimo mayor que la que tiene hoy, donde hay otra vez un intermediario que evalúa bajo ciertas condiciones si es que quiere o no quiere conceder el crédito. Entonces, creo que hoy hay mecanismos de control a través de organismos de certificación, de organismos, básicamente agencias calificadoras de riesgo, consultoras que pueden trabajar en esos proyectos y que pueden afinar muchísimo estos recursos y obviamente cambiar la dinámica, lo cual elevaría muchísimo más todavía el aporte de todo el sector a la economía. Bueno, yo creo que eso está muy claro. El sector de la construcción, por su propia característica, es un sector que genera mucha mano de obra, genera mano de obra en los sectores más bajos de la población, genera recursos para esos sectores y obviamente una dinámica de inversión, sobre todo de familias y empresas que quieren desarrollar su vivienda o quieren desarrollar otro tipo de obras, genera un efecto expansivo muy importante. Se estima que el gasto por cada guaraní que se gasta en el sector de la construcción se mueve más o menos alrededor de entre 1,8 y 2,2 guaraníes en toda la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el obrero cobra, ¿verdad? Ese obrero se va al supermercado, compra en el supermercado tiene una mayor demanda, empieza a pedir mayor cantidad de insumos, etcétera, y así se genera esa cadena que es el goteo importante que genera el sector. Por tanto, la reactivación y el impulso que se le puede dar a la economía de este sector es clave.